Muy bien, bienvenidos. Como siempre, será un grato privilegio tener este bendito tiempo, un tiempo para seguir creciendo y seguirnos edificando en la bendita palabra del Señor. Así que todos ustedes sean bienvenidos, los que hoy nos ven en las diferentes ciudades, las diferentes aplicaciones. Bienvenidos cada uno de ustedes. Por favor, háganme saber de alguna manera. El sonido y la imagen es muy importante para nosotros en este tiempo. Hemos procurado tener, de alguna forma, manejar algunos elementos que nos permitan acondicionarnos bien para que usted tenga una buena señal y un buen sonido. Bueno, amén. Así que bienvenidos todos ustedes. Gracias una vez más a nuestro tiempo, aprovechando bien el tiempo. Gracias a todos ustedes, mis amados hermanos. Desde donde nos amplíen, háganoslo saber, por favor, de qué ciudad, de dónde nos están ampliando, de dónde nos están siguiendo. Para nosotros será muy importante. Y esto con el ánimo de seguir orando, ciertamente, porque la iglesia se siga extendiendo, porque la iglesia siga creciendo. Amén. Así que todos ustedes bienvenidos, prepárense cada uno de ustedes, sus familias, los que están como esposos, los varones, las damitas, preparados los jóvenes. Quisiera ver los jóvenes involucrados también, creciendo y siendo edificados. Qué bueno, mis amados hermanos. Si a alguien le falta a usted en este momento, dígale, mire, ya empezamos, aprovechando bien el tiempo. Estamos desarrollando nuestra enseñanza consecutiva de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Espero que para usted siga siendo una bendición y sigan de alguna manera asentándose en la sana doctrina. Así que todos ustedes bienvenidos. Si alguien hace falta, por favor hágaselo saber. Hágale saber si ya empezamos. Muy bien, desde las diferentes ciudades, háganos saber, por favor, de dónde nos están ampliando. Es muy importante. Ustedes saben que estamos orando, les repito, para poder establecer iglesia inicialmente en 2 ciudades. Hay una tercera que tiene petición. Así que bueno, seguimos orando por este noble propósito, pero igual que sea conforme a la voluntad del Señor. Amén. Muy bien. Les recuerdo a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, próximo domingo, 9 de la mañana, va a ser una enseñanza muy, muy especial que tiene que ver ciertamente con uno de los rasgos bien especiales de nosotros como creyentes. Así que cada uno de ustedes invite para el próximo domingo que se conecten de parte suya 3 personas. Amén. 3 personas. Invite dentro del próximo domingo 3 personas, 9 de la mañana por nuestro Facebook, por el Facebook Live de la iglesia. Así que invite 3 personas. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. A los diferentes equipos de la oración e intercesión, pues como siempre nuestra gratitud. Sabemos que estamos cubiertos por las oraciones de intercesión que se hacen, cada uno de los diferentes equipos, que se hacen responsables cada uno de los diferentes equipos, y esto por amor, de 4, 5 y 6 de la mañana. Así que a cada uno de ustedes, de verdad, gracias. Que el Señor les continúe bendiciendo y damos gracias al Señor por ello. Amén. Si usted precisa de oración, si usted precisa de que estemos orando, por favor, lo hacen saber también a través de cada una de nuestras enseñanzas. Queremos estar orando básicamente, a la verdad, por la unidad de la iglesia, porque la iglesia se fortalezca, porque saliendo de este tiempo, mis amados hermanos, salgamos como una iglesia muy fortalecida, muy edificada. Amén. Y esto por causa de la palabra. Muy bien. Dicho lo anterior, vamos a desarrollar hoy Filipenses capítulo 1, y vamos a estar desarrollando desde el versículo 27 hasta el versículo 30. Amén. Vamos a estar el 27, el 28, el 29 y el 30. Qué bueno. Tome su Biblia, por favor. Le espero para que tome su Biblia, para que convoque a las personas que usted no ve. Dígale, ya empezamos, ¿no? O estamos orando igual para que aprovechando bien el tiempo mínimo hayan 150, 200 personas conectadas, y el día domingo 500 personas de diferentes ciudades, de diferentes países. Hay algunos que noto después de que repaso y estudio que no los hemos vuelto a ver. Así que si usted de alguna manera fue el que lo invitó, o se hace responsable, digámoslo así, en amor y compasión, recuérdele y dígale, mire, llevamos tiempo sin verte, así que es muy importante que continúes edificándote y creciendo. Hágale el llamado amoroso, amistoso, siempre fraterno por aquellos que usted no ha vuelto a ver. Amén. Muy bien. Solamente que os comportéis. Estoy leyendo Filipenses
Iba a decir primera de Pedro, ya las vimos, ¿no? Primera y segunda de Pedro. Muy bien, Filipenses capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros salvación y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, dice el apóstol Pablo, y ahora oís que hay en mí. Está hablando el apóstol Pablo. Señor, te damos gracias y te bendecimos y te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Yahshua, de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Jesús, el Mesías, nuestro Salvador. Te lo pedimos, Señor, que por favor tu Espíritu Santo nos asista y haya iluminación en nuestro entendimiento para una revelación clara, única y auténtica de tu palabra. Y habiendo obtenido semejante revelación, Señor, que haya una transformación en cada una de las áreas de nuestras vidas, Señor. Como esposos, en las damitas como esposas, como varones, como damitas, como siervos, como siervas del Dios Altísimo, Señor. Por favor, que haya una transformación, que no sean enseñanzas más, que no sean enseñanzas, Señor, como para que lleguen al intelecto, sino que sean verdaderamente predicaciones que lleven a la transformación en cada una de nuestras áreas, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Yahshua, Señor. Amén y amén. Pues mis amados hermanos, alguien muy juiciosamente me dijo, pastor, ¿no debiera usted ser un poquito más políticamente como cauto, prudente, cuando se refiere a algunos falsos maestros y falsos profetas? Pastor, ¿no debiera ser un poquito más políticamente diplomático? Me han dicho algunos, ¿no? Porque a veces usted como que se pasa de muy duro con ellos, utilizando un lenguaje. Algunos se han tomado el trabajo de buscar el significado de algunas palabras como cachafaces, rufianes, malandrines, fascinerosos, cuatreros, mercenarios, descamisados, casquivanos, sibaritas, que son todos estos falsos maestros que vemos en este tiempo, falsos pastores que han infectado la iglesia, que son un virus terrible para la iglesia. Pues mi respuesta, mi amado hermano, para quien en su momento me habló de ser políticamente diplomático, cauto, prudente para con estos rufianes, cachafaces, descamisados, casquivanos, sibaritas, mercenarios, cuatreros, ¿no? Mi respuesta es no, hermano, no puedo ser políticamente como usted me lo solicitaría o diplomáticamente. No puedo serlo, porque la palabra no lo es. Y si usted me lo exige a mí, yo tendría que exigirle a Pedro que también lo hiciera. Entonces yo tendría que decirle a Pedro, Pedro, ¿por qué no eres más bien políticamente, ¿no? y diplomáticamente descriptivo con respecto a los falsos maestros y a estos falsos profetas? Yo debiera de decirle así a Pedro, o en su defecto arrancar la hoja que corresponde a segunda de Pedro, ¿no? en el capítulo 2, en el versículo 12. Y Pedro en diatribas se desborda. Pedro en diatribas es ilimitado. Pedro en diatribas es bastante exuberante. Y dice el apóstol Pedro, pero estos, ¿quiénes son estos? Estos falsos maestros, falsos profetas, que hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales. Yo nunca les he dicho así, hermanos. Dejo constancia ante ustedes y notario público que jamás les he dicho así, que jamás les he dicho nacidos para presa y destrucción y que perecerán en su propia perdición. Pedro ya les estaba condenando, porque Pedro sabía quién es Yahshua, quién es Yahweh, quién es el Dios eterno, que hoy funge como nuestro abogado, pero que llegará el día que será el juez de aquellos que han menoscabado y han traficado con el nombre de Cristo, recibiendo el galardón, dice Pedro, de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, esto es, deseos de la carne. Estos, ¿cómo les llama? Estos, despreciablemente, ¿no? Despectivamente les dice, estos son inmundicias. Yo nunca les he dicho inmundicias. Yo les he dicho cuatreros, casquivanos, descamisados, sibaritas. Yo les he mencionado como cachafaces, como rufianes, pero nunca les he dicho inmundicias y manchas.
quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se hacen de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Jamás les he hablado así. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán. No, estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Esto es el infierno. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Promueven la libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, les dice corruptos, ¿no? Y más adelante, entonces, hace una analogía con respecto a estos, a los que el apóstol Pablo les dice animales irracionales, y su analogía es la siguiente: perros que vuelven al vómito y puercas lavadas que se revuelcan en el cieno. Versículo 22. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la introducción, mi amado hermano? Miren, los cristianos del libro de los Hechos, los que estudiaron Hechos con nosotros hace unos meses, los cristianos del libro de los Hechos confirmaban que ciertamente eran un equipo, un grupo temeroso de Dios, ferviente, reverente del Padre, ¿no? Lo que ahuyentaba a muchos que les gustaba el pecado y se acercaba a quienes querían verdaderamente ser perdonados por un genuino arrepentimiento que mostraban por sus pecados. O sea, esto no es o con Cristo o sin Cristo, esto es con Cristo o enemigo de Cristo, ¿sí? Aquí no hay dos posiciones, como escuché hoy ligeramente en una de estas emisoras que dicen ser cristianas, que dijo, no, puede ser un poco más de Cristo, un poco menos de Cristo. No, o es de Cristo o es sin Cristo, o es en Cristo o es sin Cristo, ¿no? Y esto ciertamente con respecto a la iglesia de los Hechos, pues esto contrasta hoy, ciertamente, si lo miramos, libro de los Hechos, y vemos nuestra actualidad, el libro de los Hechos, la iglesia primitiva, contrasta mucho hoy con muchos de los que dicen ser creyentes o iglesia, que no están comprometidos, ¿no? E incluso que no son salvos, que se sienten cómodos en la iglesia de hoy, pero que no está Cristo. ¿Sí? No hay cruz, no hay cruz. Y mi amado hermano, el apóstol Pablo, tiene muy claro ciertamente realmente lo que debe ser la marca del verdadero creyente, la marca de la iglesia, ¿no? Hoy por aquellas cosas también escuché a este mal llamado profeta y apóstol, hasta innombrable, el cachafaz, ¿no? Diciendo que en Italia algunos pastores habían muerto, ¿no? Del COVID, y que los pastores que habían estado bajo su cobertura en esta región no habían muerto, pero que hubo uno que se salió de su manto sagrado y al haberse salido de su manto sagrado murió de COVID, porque desechó el manto sagrado del tal mal llamado profeta o apóstol, innombrable entre otras, ¿no? Innombrable. Y dijo que quien se salía de su cobertura, de su manto espiritual, dice él, estaba expuesto a muerte. Hermano, ¿hasta dónde se ha llegado en este tiempo? Y el apóstol Pablo, ciertamente, cuando él está hablando y desarrollando la carta a los filipenses, notamos entre líneas siempre y claramente, esto no es solamente como subliminalmente, no, claramente. El apóstol Pablo está diciendo solamente que os comportéis. Si tú ves el verbo comportéis, parece ser que es un verbo como conector, un verbo en el cual gira estos tres versículos, y si vemos lo que antecede, ¿no? Pareciera que girara ciertamente alrededor de este verbo los tres anteriores textos y lo que sigue del texto, que es el versículo 28, 29 y 30. Es como el verbo conector, digamos que es donde de ahí confluye el resto. Solamente que os comportéis, ¿no? El problema, mi amado hermano, de muchos sermones de hoy no está en lo que dicen, sino en lo que de alguna manera dejan de decir.
O sea, es un mensaje incompleto. Muchos púlpitos mencionan a Cristo, pero solo como un gurú, solo como aquel genio que está como en una lámpara, ¿no? Como ese genio que está en esa lámpara, un genio mentor, digámoslo así, que está dispuesto de alguna manera a suplir cada una de las necesidades, siempre que el que dice ser creyente frota la lámpara. Frotar significa siempre que proclama, siempre que decreta, siempre que arrebata, siempre que decláralo y recíbelo. Es como si frotara la lámpara con esas palabras para que saliera como Cristo, ¿no? Para ver cómo le suple cada una de sus necesidades, cómo concede cada uno de sus deseos y de alguna manera en todo tiempo, 7:24, o sea, 7 días a la semana, 24 horas al día, estar dispuesto a resolver todos los problemas cotidianos. Hermano, nosotros los predicadores, nosotros los pastores, estamos llamados a magnificar incansablemente el señorío de Yahshua. Nosotros estamos llamados a ser centrados en los méritos de Yahshua, en los méritos de Jesucristo, en su obra redentora. Nosotros tenemos que magnificar incansablemente al personaje central, único y maravilloso desde Génesis hasta Apocalipsis, Jesucristo. Su obra redentora, lo que Él realizó por nosotros en la cruz. El púlpito de Iglesia Bíblica Familias en Cristo debe estar siempre declarando con pasión que Cristo es el eterno Hijo de Dios viviente, es nuestra propiciación, nuestra redención, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra resurrección. En Él tenemos identificación. A cada uno de los maestros y los futuros pastores de esta Iglesia Bíblica Familias en Cristo se les insta, se les insiste, siempre se exige. La centralidad es Yahshua. La fundamento es la palabra del Señor y el centro de esa palabra es Yahshua, sus méritos. De ahí se desprende todo un torrente, mi amado hermano, de pura gracia, que de alguna manera, si lo notamos, escuche, si lo notamos, hay unos recursos especiales, únicos, incomparables para nosotros como creyentes. Entonces, hermanos, hay que ser muy cuidadosos con esto que cada uno de ustedes escucha. No puede ser que haya un cachafaz vulgar, mercachifle, casquivano, descamisado, que diga que es por él que se obran los milagros sobrenaturales. Es como si Jesús fuera su sirviente. Es como si el Espíritu Santo fuera de alguna manera su camarero. Por el amor de Dios, hermanos. Se debe anunciar por sobre todas las cosas a Cristo. Iglesia Bíblica Familias en Cristo, si ha de respirar el púlpito de Iglesia Bíblica Familias en Cristo, que sea Cristo. Si ha de latir el púlpito de Iglesia Familias en Cristo, que sea Cristo. Si ha de existir un gran afán en la Iglesia Bíblica Familias en Cristo, que sea por exponer a Cristo. Si ha de alargarse los días de vida de los pastores de esta iglesia, que sea para que corra el nombre de Cristo. Si ha de existir un predicador, aunque sea uno solo en esta iglesia, que sea para que respire, exhale el nombre de Cristo. Si ha de presenciarse adoración, alabanza, que sea para Cristo. Mis amados hermanos, era como el apóstol Pablo de alguna manera quería impregnar a la iglesia en Filipo con su gozo, porque a la final esto es gozo, hermano. Esto es gozo. Lo único que quería Pablo era que de alguna manera se anunciara siempre a Cristo a través de la conducta, del comportamiento, que también surge de lo interno. No podemos ser en lo externo algo si en lo interno no lo somos. Y si somos externamente sin serlo internamente, entonces está siendo un aparente, un hipócrita. Hay una máscara. Hay un perfil de actor entonces, de hipócritus. Por eso dice el apóstol Pablo que os comportéis, haciendo un llamado también a los predicadores, a los maestros, a los futuros pastores de esta iglesia. Ojalá esto quede de verdad grabado para que cuando ya no estemos acá, hermanos,
Y cada predicador, cada pastor que sigue, que va a estar en el equipo pastoral, hermano, tenga claro esto. Se debe anunciar siempre, en todo tiempo, osadamente a aquel en quien toda rodilla se debe doblar y a quien toda lengua confesará. Toda predicación, amados hermanos, debe afirmar que Jesús es nuestro Salvador. Y tenemos que cumplir este sagrado deber de proclamar todo el consejo también de Dios, toda la palabra. Debe darse a conocer la doctrina verdaderamente como está escrita, mis amados hermanos. Se deben de hacer todas las advertencias, todas las amonestaciones como está en la palabra. Y ¿por qué no? Sí, también se deben exponer todas las promesas. Por eso mi gran anhelo siempre es que los futuros pastores y predicadores de esta iglesia, mi amado hermano, sus predicaciones y enseñanzas expositivas por demás no se permiten de otra índole, ciertamente, cuyo fundamento no sea la palabra. Mi anhelo es que cada predicación sea de verdad bendecida y aceptada por nuestro Rey de Gloria. Y esto a causa de exponer la majestad suprema de Yahshua, de Jesucristo, en cada una de nuestras enseñanzas, en cada uno de nuestros sermones. Todas las líneas de nuestra predicación deben de exhalar, deben de transpirar Yahshua, Jesucristo, nuestro Salvador, el que fue a la cruz. Ese era el celo de Pablo, mis amados hermanos. Esa era la pasión de Pablo. Pablo le está diciendo a la iglesia en Filipos: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Veremos aquí 4 aspectos o 4 características de lo que significa comportarse de cierta manera dignamente, como debe ser, como creyentes, como verdaderos creyentes. Vamos a ver algunas características de ese comportamiento. Veamos 4 características que quiero enmarcar hoy para usted que toma apuntes. La primera es estar firmes. Estar como firmes. La segunda está ahí también en el mismo 27, ¿no? Que dice estar en unidad. La tercera es combatir. ¿Cuál? Combatir, unánimes. Y la última es sufrir, que es la que menos gusta. Mi no gustar, sufrir. Como dijo este otro. Bueno, en fin, estos parroquianos ahora que andan profetizando y soltando palabra y van por las calles y van por todas partes y realmente lo que son como manchas, son impúdicos, a la verdad son manchas, son todo lo contrario a lo que está escrito en la palabra. Su conducta no refleja verdaderamente los llamados que hacen y al Cristo que nombran de amor, de paz y van como de alguna manera postulándose como los siervos de Dios, cuando no lo son. Postulándose como siervos del Señor, pero será del Señor de los anillos, porque del Señor de la Biblia no lo son. La verdad es una sola y el apóstol Pablo se lo encarga de alguna manera también a Timoteo. Vaya a Timoteo capítulo 3, versículo 1. En primera de Timoteo dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, muy bien, si alguno anhela servir, ser predicador, ser pastor, maestro, está muy bien, está anhelando algo muy bueno, buena obra desea. Pero, término de contraste, o sea, surgen ahí los requisitos inamovibles, indefectibles, innegociables, requisitos que no son diluibles. Pero es necesario que el que quiere servir, ya sea como pastor, predicador, sea irreprensible. O sea, su predicación su mensaje tiene que ser Cristo. Su mensaje tiene que ser Yahshua. Porque cuando tú examinas, mi amado hermano, todo el Antiguo Testamento anuncia la venida de Cristo, ¿no? Y
refleja todo el plan de salvación. Desde el Antiguo Testamento lo vemos y llegamos hasta los evangelios, y cuando llegamos a los evangelios vemos que es nuestro sumo sacerdote atravesando ciertamente para llegar aquí a la tierra. Nuestro gran sumo sacerdote, uno de los mayores eventos de la historia de la humanidad, no fue que el hombre puso los pies en la luna, fue que Dios se encarnó en Yahshua y puso los pies en esta tierra para cumplir con el plan de salvación y redimirnos. Ese es el gran evento que marca la historia, hermanos. Amén. Amén. Pastor está como bravito últimamente, se ha ofuscado. No, hermano, lo que pasa es que la palabra es clara. El apóstol Pablo está diciendo, mis amados hermanos, defensa de la fe. Ya lo vamos a ver, vamos a desarrollarlo muy juiciosa y disciplinadamente. Y acto seguido, después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, encontramos el libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos vemos y se registra la proclamación de su muerte, su resurrección y la exaltación de nuestro gran sumo sacerdote. Mucho mejor que los ángeles, mucho mejor que Moisés, mucho mejor pacto, mucho mejor sacrificio, un gran sumo sacerdote, como lo describe la carta del autor a los hebreos, ¿no? Y ni qué decir de las epístolas, de cada una de las epístolas, las 13 de Pablo, Juan, Pedro, Santiago, Judas, que no son más que la definición de quién verdaderamente es Yahshua, Jesucristo. Entonces, ¿hasta dónde usted ha visto ahí que se proclama un nombre diferente? ¿Hasta dónde usted ha visto ahí que hay alguien que se abrogue la soberanía, la pureza, la santidad, las maravillas de Yahshua? ¿Hasta dónde usted ha visto que hay alguien que se abrogue eso? Pero estamos viviendo en un tiempo, hermano, de posmodernismo, ¿no? Cristianismo contemporáneo, posmodernista, vulgar, que hacen muchos, ¿no? Descuidando a Cristo, es más, ni descuidándolo, desechándolo. Cuando nosotros vemos, como se los menciono, Antiguo Testamento, los 4 evangelios, Hechos y las epístolas, no, las epístolas, que de alguna manera lo que hacen es evidenciar la sana y la pura doctrina, fundamentada ¿en quién? En Yahshua, en su muerte y en su resurrección, y escuche, y en su segunda venida, como está escrito en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 21. Amén. Así que, mi amado hermano, todo cuando tú lo ves desde Génesis hasta Apocalipsis es Jesucristo. Amén. Es Yahshua, es Yahshua, es Jesucristo, es Jesucristo. Y Apocalipsis declara su segunda venida. Así que, mi amado hermano, el fundamento debe ser ciertamente una predicación cuya centralidad es Jesucristo, es Yahshua, sus méritos. Por este motivo es que incluso me atraen algunas palabras del apóstol Pablo, ¿no? Cuando el apóstol Pablo de alguna manera describe lo siguiente, dice, mire, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que él, que anhela ser pastor, predicador, sea irreprensible. O sea, que no haya una mancha en él, marido de una sola mujer. A ver, sobrio, o sea, juicio, hermano. ¿Cómo predicas o enseñas unas cosas absurdas cuando tu vida no está conforme a ella? Prudente, cuando dice decoroso, o sea, nada vulgar. Vulgar significa no de palabras, sino sus actitudes, su conducta. Una conducta vulgar es menospreciar, es menoscabar al cónyuge. Una conducta vulgar y despreciable es de alguna forma aborrecer a su cónyuge. Apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Pues bien, desarrollemos nuestra porción de hoy, por favor. Así que vaya ahí a primera de Pedro y segunda de Pedro. Lo tengo aquí a Pedro. Pedro. Muy bien. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Pablo sí tenía una gran estima. Pablo tenía un respeto muy especial hacia la iglesia de los filipenses. Era una de las iglesias más maduras que describe el Nuevo Testamento, ¿no?
Con todo, seguramente sí, sus miembros adolecían por ahí de unos cuantos problemas. Algunos pudo muy seguramente ser graves, al igual que toda iglesia de todos los tiempos. También debía cuidarse de los falsos maestros, capítulo 3, versículo 2, guardaos de los perros. Yo nunca les he dicho así, conste. Y no le voy a decir a Pablo que sea diplomáticamente o políticamente diplomático para hablarles a estos. Les dice perros, guardaos de los malos obreros, así les dice, ¿no, mis amados? Tenemos que ser muy cuidadosos, la verdad, amados. Por eso siempre la invitación será: estudiemos la palabra, hermanos. Vayamos a la fuente, hermanos. Es un torrente de gracia del cual fluyen unos instrumentos espirituales preciosos, oraciones, estudio de la palabra, congregación, hermanos. ¿Sí? Y también debía de cuidarse de algunos en la congregación que eran como enemigos de la cruz de Cristo. Cuando tú revisas, lo vamos a ir más adelante en el 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que sí se conducen según el ejemplo que tenéis, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, llorando, dice Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Hoy cruz no hay, hoy arrepentimiento no se predica, hoy pecado no se predica, hoy infierno no se predica, ni qué decir, hermano, de segunda venida. Algunos dicen que el reino de Dios es aquí ahora, y con un lenguaje que pareciera es sacado de otro lugar, hablando de cosas absurdas, sobrenaturales. Pues esas son doctrinas de demonios, diabólicas. ¿Sí? Eso son doctrinas de demonios, ¿no? Entonces el apóstol Pablo de alguna manera sabía que hasta las iglesias más fieles, como la iglesia de Filipo, podía caer fácilmente en algún tipo de error doctrinal, y por eso él estaba muy al cuidado, y por eso el apóstol Pablo los llama a examinar con atención para que de alguna manera determinen si están viviendo una vida de integridad espiritual. Por eso dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio. Les está haciendo un llamado: oiga, examinen si su vida espiritual es íntegra. Claro, que dicho llamado ciertamente no es para la iglesia en Filipo, es para este tiempo también. El llamado es hoy: examínese, hermano. ¿Cómo es su comportamiento ciertamente como seguidor de Jesucristo? En este tiempo, en esta época, ¿cómo es, hermano? ¿Cómo es su comportamiento? Solamente que os comportéis, dice el apóstol Pablo, como es digno del evangelio de Cristo. Ya sea que los venga a ver o no los venga a ver. O sea, Pablo le está diciendo: ustedes necesitan un policía espiritual. Un celador, un guarda espiritual, no sea que los vea o sea que no los vea, hermanos, compórtense como es digno. Pero ¿cómo es digno de qué? Del evangelio de Cristo. Pablo quería ciertamente que cada miembro de la iglesia en Filipo fuera un reflejo de la palabra, que ustedes y yo seamos como cartas abiertas. Amén. Así que el apóstol Pablo insiste ciertamente a través de los 4 capítulos que veremos ciertamente de la carta a los filipenses. Él insiste y exhorta para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha. ¿Se acuerda que Pedro los llamó manchas? Muy bien, sin mancha, nos dice a nosotros, de una generación maligna y perversa. Eso es lo que estamos viendo. Todos estos malignos, perversos, cachafaces, descamisados, vulgares, ¿no? Banales, porque esos son, ¿no? ¿Cómo es posible que este hombre diga que tiene el poder sobrenatural para decirle a cada miembro de su iglesia quién prospera y quién no prospera? Hablando de dinero, obviamente, ¿no? Y diciendo tantas sandeces, hermano. Pero pastor, ya déjelos a un lado. No, hermanos. El apóstol Pablo no los dejó a un lado, ni Pedro los dejó a un lado, porque sabía que a cualquier momento podría por ahí alguno surgir. Entonces creo que el mejor antídoto para Pablo era anunciar desde ya la verdad, y que supiera cada miembro que iba llegando a la iglesia a qué, como diría Misia Elvira, a qué atenerse. A ver a qué te atenes. Tú llegas acá, tienes ciertas ínfulas,
Vienes como ciertamente un poco mareado por las alturas porque crees que sabes mucho o que ya tienes muchos años como cristiano. Tal vez te estás volviendo viejo, pero no has madurado. Eso es diferente. Y de pronto llegas acá y te encuentras con la palabra ¡pau! Algunos no gustar, otros en una humildad y sencillez se someten y obedecen. ¿Pero se someten a qué? A la palabra. Aquí no hay otra cosa que la Biblia. No hay más, ¿no? Por eso es que el Señor nos ha permitido seguir creciendo a través de las aulas virtuales. Porque como no se depende del show, ni el tema cultista, ni ceremonialista, ni ritualista, sino de la palabra. Entonces cada uno está pendiente de estudiar día a día y de escudriñar, de hurgar la palabra para que llegado el día de su aula virtual, wow, se siente como a disfrutar de un gran banquete. ¿Me estoy haciendo entender, amados hermanos? Así que el apóstol Pablo nos invita más adelante, no lo voy a ver ahora, en el 2:15-16, a de alguna manera ser luminares en medio de todo este mundo, digamos, en medio de toda esta generación maligna y perversa. Dice el apóstol Pablo para que os comportéis. Voy rápidamente para que lo podamos seguir desarrollando. Comportéis. ¿Sabe que me llamó la atención una palabra? Comportéis. Me llamó la atención. Muchas palabras hay que estudiarlas ciertamente. Hay algunas palabras que uno pasa por alto y uno dice comportéis, sí, de comportamiento, de conducta. No, pero sabe que no. Me encontré de la palabra comportéis politeomai, que viene de la raíz polis, que significa ciudad, ¿no? En tiempo antiguo se utilizaba este término polis para hablar de las ciudades, ¿no? A las cuales sus habitantes les debían lealtad. Tremendo, ¿no? Polis, ciudades a las cuales sus habitantes les debían lealtad. Este es un verbo, ciertamente, ¿no? Cuyo significado básico apunta, señala a ser ciudadano. ¿A ser qué? Ciudadano. Claro, obviamente un buen ciudadano, no simplemente un ciudadano. Uno cuya conducta dignifique de dónde es. Uno cuya conducta verdaderamente no desdore de dónde es, ¿sí? No sé, los que tuvieron tiempo en alguna época de la vida de salir al exterior y mostraba a uno su pasaporte y decía colombiano. Y el de inmigración apenas miraba así y decía, uy, colombiano. A la orden del día, los perros olfateando la maleta, las guardas revisando, requisando, los guardas revisando, requisando, ¿no? Rayos X, escáner, aquí no saben por qué, porque desdorábamos ciertamente nuestra nacionalidad, y no nosotros, muchos se encargaron de eso. Gloria a Dios, ahorita pareciera que las cosas son un tanto diferentes. Sin embargo, dicen colombiano o vuelo colombiano y bueno, se prenden como las alarmas, pero gloria a Dios que no es como aquel tiempo tal vez, ¿no? Entonces, polis ciertamente hace referencia a un individuo que es insubordinado, o sea, sometido al Estado, y somete al Estado, a su nación, de alguna manera, habilidades, fuerzas, talentos, esfuerzos, y esto para consagrarlos todos a su nación. A eso hace referencia polis. Entonces, cuando Pablo dice compórtense, Pablo está haciendo referencia a nosotros como cristianos, ciudadanos no de acá, sino celestiales. Sin embargo, aún celestiales, nuestra ciudadanía celestial, debemos de comportarnos en esta tierra como extranjeros ejemplares, porque nuestra ciudadanía es del cielo. Sin embargo, debemos ser ciudadanos ejemplares, ¿sí? O sea, y si mostramos esa ciudadanía de alguna manera celestial acá para honrar a quien nos tomó como ciudadanos, que es Yahshua, pues hermano, pues la conducta no puede ser otra que la del Evangelio, como es digno del Evangelio de Cristo. O sea, vivir como fieles ciudadanos del cielo. Ahora, es una iglesia imperfecta, no le quepa la menor duda. Sí es imperfecta. Más sin embargo, mi amado hermano, dentro de todo lo imperfecto que puede ser la iglesia, esto no es licencia para portarnos indignamente y desdorar el Evangelio.
Se lo explico. Aunque la iglesia es imperfecta, eso no puede ser licencia para usted como esposo. Y no dar el trato como a vaso más frágil a su esposa. O usted, mujer, no portarse como mujer sabia y prudente, porque eso es digno del evangelio de Cristo. Es vivir de manera consecuente con la palabra de Dios que hoy le está haciendo a usted revelada. Eso quiere decir que usted tiene que llevar una vida acorde con la verdad como creyente. Si dice profesar, creer, predicar, enseñar y defender, eso se tiene que notar en su vida, en su área espiritual, emocional, en su área moral, esto es sexual, y en su área financiera. El apóstol Pablo lo dice siempre. Pórtense como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto es el estudio de la palabra. Y como es digno de Dios que os llamó, y su reino y su gloria, así nos debemos de portar, fieles en todo, para que en todo adornemos la doctrina de Dios. Para que seamos como esas perlas en la corona. La corona es el evangelio, las perlas, usted, su comportamiento. Su manera santa y piadosa de vivir, procurando con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, como lo vimos en 2 de Pedro, capítulo 3. ¿Lo recuerdan? Muy bien, espero que lo recuerden. Así que el mayor testimonio de cada creyente, de cada miembro de la iglesia ante el mundo, es su integridad, sí espiritual, pero también su equilibrio emocional, su integridad, su pureza moral, esto es en cuanto a lo sexual, y su limpieza en cuanto a lo financiero, esto es sin avaricia y sin codicia, siendo generoso. Es eso. Es eso, hermano. Si es lo contrario, entonces se estaría debilitando seriamente la credibilidad del evangelio, y a muchos entonces se les daría la capacidad de influir no solamente con otro tipo de sutilezas banales y doctrinas de demonios, sino a algunos se les daría como la licencia para que señalaran, menoscabaran y de alguna manera escarnecieran lo que significa ser cristiano. Así que el pueblo, como pueblo del Señor, aunque no tenemos amistad con el mundo, porque de hecho el nombre de Cristo es enemistad para ellos, ¿no? Sin embargo, esto no nos debe de llevar a abrazar doctrinas impúdicas, malolientes y conductas que no corresponden a la verdadera palabra del Señor. Debemos de reflejar el poder transformador de la palabra en nuestras vidas, y esto es por el nombre de Yahshua. Santidad, hermano. Eso no se puede omitir. Eso no se puede omitir. Bien, vamos rápidamente. Veamos, como les dije, a las características del comportamiento digno. Estar firmes, ¿no? Estekó, ya lo había enseñado creo que en alguna oportunidad. Estekó. La palabra se empleaba para referirse a un soldado al que se le había dado una posición, y de esa posición, aún en medio del fragor del combate, no retrocedía, sino que desde la posición hasta allá avanzaba. O sea, es tomar verdaderamente partido en la lucha, en la batalla, ¿no? Es tomar partido por Dios, es tomar partido contra Satanás por la verdad y contra la falsedad. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? ¿Sí? Muy bien. Así que cuando dice la palabra firmes, es estekó. Es no retroceder, hermano. Es avanzar. Velad y estar firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Velad y estar firmes. Portaos varonilmente y esforzaos. Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué, Pablo? En Efesios. Para que podáis estar firmes. ¿Contra qué, Pablo? Contra las acechanzas del diablo. Y las acechanzas no siempre son cosas brutales y terribles como enfermedades o ruinas, eso no. Las acechanzas son fábulas, cuentos, mentiras, engaños, ideas, filosofías sutiles que se van metiendo, que se van como entretejiendo ataimada y soterradamente. Es eso, esas son las acechanzas del diablo. Así que tenemos que mantenernos firmes, mis amados hermanos. Firmes. Pablo no le temía a las burlas,
a las privaciones, al sufrimiento o a la muerte. No, sus convicciones, las convicciones de Pablo eran muy firmes y eran muy constantes, así que él no transgredía, no de alguna manera no transigía, permítame el término, transigía, ¿no? La verdad divina. Se mantenía inconmovible Pablo. Sabía si al caso por ahí, ¿no? Contemplándose él como el humano que era, que sí había un riesgo por ahí para ser descalificado del ministerio y del Señor, ¿no? Y pudo haber sido seguramente algo que tuviera que ver con su parte moral, ¿no? Por eso Pablo se cuidaba mucho y decía, Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, cuando dice golpeo mi cuerpo, lo llevo a la cruz y lo pongo en servidumbre. 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Él sabía que tenía que cuidar, guardar su parte moral, su cuerpo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Pablo, su área moral, pero también en cuanto a su fidelidad espiritual. No iba a ser adúltero espiritualmente, no se iba a juntar con la ramera hablando espiritualmente tampoco. Por eso cada jovencito, cada jovencita que hoy me escucha, su área moral, su área sexual es muy importante. Sus cuerpos son miembros de Cristo, su templo es del Espíritu Santo. Y al liderazgo, a los servidores de la iglesia, un llamado muy especial. Porque siempre en iglesia bíblica, familias en Cristo, de alguna manera al ejercer, de alguna forma o manera, el servicio o el liderazgo, ciertamente en la iglesia, pues demanda de unos requisitos para algunos elevados, pero que son bíblicos. Ya que cada miembro de esta iglesia bíblica, familias en Cristo, vida nueva para el mundo, hermano. Cada pastor de esta iglesia, cada líder de esta iglesia, cada servidor, cada maestro debe de llevar ciertamente su vida conforme a la norma de fe y conducta. ¿Cuál es? El Evangelio, la palabra del Señor. Por eso, como está escrito, y Pablo lo escribió, los diáconos, los servidores, asimismo, deben de ser honestos, sin doblez, no dados al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Conocí uno que decía que ser diácono, ¿no? En la iglesia, pero en la casa era el diablo, hermano, ¿no? Entonces, no tiene sentido. No, hermanos, esto no es así, hermanos, ¿no? Dice, el otro de las características es, veámosla, por favor, leámosla ahí. Dice, para que, versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Bueno, aquí daría para muchas enseñanzas, si quisiéramos tocar la palabra digno, qué significa, y la viéramos y la escudriñáramos del griego, bueno, daría para más del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a verlos, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, ya lo vimos, en un mismo espíritu. Eso dice el apóstol Pablo, mire cómo dice, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. En un mismo espíritu y unánimes hace referencia a unidad. O sea que además de estar firmes en la fe, como creyentes debemos también vivir en unidad, participar de las convicciones, de las responsabilidades, de la declaración de fe. Y de cada uno, ciertamente, de la responsabilidad, sí, y dentro de las responsabilidades está estudiar. Hermano, cristiano sin estudio, por el amor de Dios, sin la Biblia. ¿Qué esperas, hermano? No, hermanos, no es posible. O sea, cristiano sin oración, sin estudio de la palabra, sin congregación. Son responsabilidades, hermano, que surgen de una verdadera convicción. ¿Cuál? Un mismo espíritu. Ahora, cuando aquí está hablando de un mismo espíritu, ¿no? Y vemos el contexto del pasaje, ¿no? A la verdad, el contexto del pasaje se centra en las actitudes, en la conducta del creyente. Esto es del cristiano, ¿sí? Entonces parece indicar que se está hablando del espíritu del creyente, aunque cuando dice un mismo espíritu está hablando del Espíritu Santo, ¿no? Pudiésemos leer en un espíritu, en este caso el Espíritu Santo. Ahora es evidente que es el Espíritu Santo, también es el Ruach HaKodesh, porque si estamos en Cristo, dice la palabra, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo,
¿no? Y a todos se nos dio de beber en un mismo espíritu. Bueno, es congruente. Pero cuando dice espíritu aquí, vemos el contexto, nos damos cuenta que parece indicar que es el espíritu del creyente. Entonces, si vamos a traducir espíritu en el término griego para poderlo discernir un poco más, entonces podríamos hablar de pushet, que significa mente. Entonces, que también vendría a ser como alma, en este caso, dentro de este contexto dentro de este. Entonces, en este caso de mente, el apóstol Pablo, si quisiéramos parafrasear sin cometer errores, diríamos, para que estéis firmes en un mismo pensamiento, en su mente, o sea, que lo que él está pensando, lo esté pensando, que el conocimiento que yo tengo lo tenga él, que la revelación que he tenido de la palabra la tenga él. ¿Por qué? Porque es una misma mente, un mismo pensamiento. ¿Sabe cómo se logra eso, hermano? Oración y estudio de la palabra. No hay más. Entonces, por eso ustedes notarán que hay congruencia cuando en iglesia bíblica, familias en Cristo, se enseña. Desde la predicación del domingo, desde las enseñanzas expositivas y consecutivas, hasta cada aula virtual y cada maestro. ¿Por qué? Porque hay unidad de mente, o sea, hay unidad de conocimiento, hay unidad de entendimiento, hay unidad de la revelación de la palabra, y esto es a causa del estudio de la palabra. ¿Sí? Si hablas con alguno de nuestros maestros, ellos le podrán de alguna manera también dentro de mente y conocimiento, pues hablar de segunda venida y describir segunda venida y nuestra declaración de fe, nuestra manifestación de fe, hablar con cada maestro, cada uno conoce la misión, la visión de la iglesia, nuestra declaración de fe, en qué creemos. Eso es unánimes, pensamiento, o sea, esto es conocimiento, ¿sí? Así que la unidad de la iglesia era uno de los anhelos muy fuertes de Pablo, pero también era un anhelo apasionado de Cristo Jesús, de nuestro Yahshua. Un mandamiento nuevo os doy. Recuerden, en la última cena, ¿no? Le dice a sus discípulos, que os améis unos a otros como yo os he amado, ¿no? Que también os améis unos a otros, y en esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. O sea, que no puedes ser indiferente con tu hermano, ni tampoco puedes ser menospreciativo con tu hermano, ni con tu hermana. Señalar muchas veces los defectos de otro para lavar, como diría alguien, para lavarse su pecado, es hermano, es de pedir perdón, hermano. No puedes mirar los errores y los defectos de tu hermana o de tu hermano para de alguna manera eso ser licencia de tu pecado, o tal vez ser licencia para que se te siga teniendo lástima o conmiseración. Y ves los errores del otro o de la otra damita, por el amor de Dios, hermanos. Esto no debe ser así. Nuestro gran sumo sacerdote pidió que todos los que creyeran en él, dice nuestro gran sumo sacerdote Yahshua, así se le llama, gran sumo sacerdote en Hebreos. Bueno, para los que no han desarrollado el tema de Hebreos, es nuestro gran sumo sacerdote. Uno que se compadece de nosotros en cada una de nuestras debilidades, dice el autor a los Hebreos. Nuestro gran sumo sacerdote, de alguna manera su anhelo era, Señor, que ellos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y que, como dice nuestro amado Yahshua, que la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La unidad de la iglesia realmente lo que manifiesta es una vida práctica individual. Si hay unidad de muchos, es porque cada uno de esos muchos individualmente se comportan como es digno del evangelio de Cristo. Mire, hermano, sin equipo unido no hay conquista. ¿Me hice entender? Sin una iglesia unida no hay conquista. Ahora, puede que se presenten algunos conflictos, ¿no? Y que haya cierto tipo de rasgos de pecado que no sean tan notorios. Tal vez como el adulterio, el robo, ¿no? O este tipo de cosas. No estoy tratando de calificar o de cuantificar el pecado, ¿sí? Sin embargo, esto realmente lo que hace es romper la armonía, romper la unidad, ¿sí?
Es lo que hace. Así que cuando se permite esto en la iglesia, por muy pareciera para algunos insignificante que sea, aquí el único entonces querían triunfar sería el enemigo de la iglesia. ¿Sí? Sería el único que triunfaría. No crean, Pablo tuvo que lidiar con muchas divisiones y conflictos al interior de la iglesia, entre judíos, gentiles, esclavos, libres, hombres, mujeres, mujeres y las mujeres. Acuérdense de Evodia y Sinti, que lo vamos a ver, la una decía la otra que de la otra. No, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, dice el apóstol Pablo a los Efesios, ¿no? Porque de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia que nos separaba, judíos y gentiles. Ese es el gran musterum, o sea, misterio. El Señor nos une a todos en un mismo espíritu, en el espíritu de Él. O sea, esto es en el Ruach HaKodesh. Muy bien, voy en el unido. Ahora vamos a ver, ya vimos lo primero, firmeza y unidad. Vamos a ver el tercer aspecto, la tercera característica que es, veámosla, léala usted ahí conmigo. Dice, solamente que os comportéis, ya lo vimos, conducta como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes primero, unidos, o sea, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El tercer aspecto es combatir, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen. No, yo por eso no tengo compromisos con nadie, hermano. Mi compromiso es con la verdad. Mi compromiso es con Yahshua. Mi compromiso es exaltar el nombre de Jesús, porque así está desde el Antiguo Testamento, pasando por los 4 evangelios, desde Hechos y llegando hasta Apocalipsis. El fundamento que yo veo para mi predicación, para la enseñanza, son los méritos de Cristo. Punto. Eso es combatir, hermano. Y no me intimido. No nos intimidamos. Y cuando digo no nos, hablo de mi esposa. No nos intimidamos por los que se oponen. Algunos son muy diplomáticamente, ¿no? ¿Cómo se digo? Que se acercan a uno, pastor, mire, se le recomienda, se le dice, no, aquí no negociamos, no diluimos, no somos light, no somos free, no somos cool, no somos nice. Somos cristocéntricos. Nuestra centralidad son los méritos de Cristo. Muy claros. Concesiones con el pecado no hay, de alguna manera, para cada uno de los que se acercan y dicen ser creyentes. ¿Me estoy haciendo entender, mis amados hermanos? Por eso dice combatiendo unánimes, ¿no? Y cuando habla de unidad es contra el pecado, contra un enemigo que tenemos usted y yo en común, es Satanás y su hueste de demonios, ¿no? Así que si tenemos una unidad en la que de alguna manera hemos venido edificando y cuyo fundamento es nuestra roca, Yahshua, y somos piedras vivas, hermano, pues nos vamos a fortalecer y de alguna manera podremos y seguiremos combatiendo firme, ferviente, reverente y apasionadamente por la verdad. Pero para ello tenemos que alcanzar una unidad, mi amado hermano. Tenemos que alcanzar la unidad. Ahora, la unidad no es porque sí, vuelvo y le repito, no, además no es un esfuerzo inútil, hermano. Cada equipo que se une en oración es una bendición, hermano, no es inútil. Cada equipo, cada aula virtual que se abre no es inútil. Es una gran bendición, es un esfuerzo muy útil. ¿Para qué? Para mantenernos unidos por la fe del Evangelio. Por eso, ¿por qué tanta inasistencia? Porque a veces tanta resistencia por el estudio. Si es la palabra la que nos mantiene unidos, ¿o tú qué crees que nos mantiene unidos? Tanta palabrería, tanta verborrea. No, eso no mantiene unido a nadie, hermano. A nadie, hermano. O sea, aquí no hay un té con Jesús, pijamadas con Cristo, cosas de... No, hermano, aquí no hay tiempo. No hay tiempo. No sé si han notado, pero los días pasan más rápido. Más rápido, su segunda venida está muy cerca, hermanos. Llegará aquel tiempo, hermanos,
en que Él venga por nosotros, como está escrito en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, 2 Corintios capítulo 15, versículo 51 al 58, para que después vayamos al tribunal de Cristo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, y como está escrito en Romanos capítulo 14, versículo 10, para después es notorio, es un evento ineludible, su segunda venida, Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 21, y estaremos juntamente con Él gobernando durante 1000 años, Apocalipsis 20, del 1 al 6, para seguidamente pasar cielo nuevo y tierra nueva, como está escrito. Entonces, mi amado hermano, Apocalipsis 11, esperen un momento, por favor. Muy bien, no sé, creo que se fue por un momento la señal, a veces molesta, pero hágame así, por favor, si tiene señal y sonido, y solamente alguien que me marque la hora, no me diga Pastor Son o ya le toca, sino márquemela ahorita, por favor, sí, no tengo reloj, ya, mi reloj parece ser que se finí, como diría el personaje. Muy bien, así que mi amado hermano, dice la palabra combatir, ¿no? Combatir. Y creo que no ha habido, muchas gracias. Deben 6 minutos más y ya sus maestros me hacen caras, me envían caritas por otro lado y bueno, es respetable, ellos siempre quieren estar muy puntuales, ¿no? Muy puntuales y bendecimos eso también, ¿no? Sonido y vídeo, por favor, no sé, yo no sé cómo está porque se me fue la señal y no sé, y ustedes entenderán, me siento como hablándole a un foquito, a una cámara, ¿no? a una pantalla, no veo más. Ha sido muy complejo, pero a la final ha sido una bendición porque creo que todos hemos crecido, hemos aprendido a valorar la congregación, el mantenernos unidos. Creo que hemos aprendido también a valorar un abrazo, un Dios te bendiga, bendiciones, hermano. Creo que también hemos aprendido a valorar, a tomarnos un café en la iglesia, a compartir los unos con los otros, a abrazarnos, a estar en los salones, a estar en la alabanza, en la adoración. Creo que hemos aprendido, hermanos. Creo que al día de hoy ya no tenemos tan en poco, ¿no? Porque tal vez tú veías una iglesita chiquita y tal vez algunos como muy grandes, Señor, gracias por traerme a esta iglesia. Es tan poca cosa, pero bueno, aquí me voy a quedar. Seguramente algunos. Pero gloria a Dios, hermano, que extrañamos ciertamente el poder dar un abrazo, el bendecir nuestros hermanos, el ver nuestros niños también estudiando, el ver las maestras, a veces como que extrañamos hasta la misma actividad, y el mismo correr y el subir y el bajar. Gloria al Señor, que eso lo que ha hecho este tiempo es fortalecer eso. Así que creo que vamos a llegar muy fortalecidos, no tanto como en el ministerio de los besos y abrazos, pero sí muy fortalecidos en unidad como iglesia, firmes, ¿no? Muy firmes, como dice la palabra, unánimes y combatiendo. 3 aspectos. Voy por el último de los aspectos o de las características, ciertamente, cuando el apóstol Pablo dice solamente que os comportéis. Solamente. O sea, no hay otra opción. No es si a ti te parece, si quieres, no, solamente. Por eso hoy me impacta, por ejemplo, en alguna oportunidad escuché un predicador de alguna manera como elogiando a estos grandes predicadores, autores a los que sigo, y grandes teólogos como George Whitefield, como Jonathan Edwards, como Charles Spurgeon, y mencionando algunas frases, palabras o frases, ¿cómo se llama? Memorables. Pero solo es eso. Mencionan a Jonathan Edwards con unas frasecitas memorables y a Charles Spurgeon, no. Pero a la verdad les voy a decir algo. Se los voy a decir aquí entre nos. Estos que pronuncian estas memorables frases, ya sea de George Whitefield, de Jonathan Edwards o de Charles Spurgeon, esos que nombran esas frases, le aseguro, estos cachafaces descamisados casquivanos, no tolerarían escuchar a alguno de estos hombres por unos cuantos minutos sus sermones. Ni qué decir horas, porque sus sermones eran de horas, que es la duración de alguno de estos sermones, ¿no? De la época, ¿no? Dirían sí, seguramente, o dicen por ahí que fueron grandes instrumentos del Señor en su época, ¿no?
Ay, pero cuán alejados verdaderamente están de la doctrina de aquellos que mencionan como frasecillas memorables para quedar bien con una audiencia que se deja cautivar como frágil pajarillo. Hermanos, que el Señor nos ayude, hermanos, a combatir, hermano. No le permita a nadie, hermano. Es una misión divina, una lucha, hermano, constante. Nunca debemos de dejarnos intimidar, ni por los incrédulos del mundo que se oponen, ni por las críticas de muchos que dicen ser cristianos, apóstoles, profetas, todos estos parroquianos, casquivanos. No nos dejemos intimidar, hermano. Y para ello tienes que estudiar la palabra, ¿no? Y el última de las características que no gustar, escuche. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. ¡Wow! Todo el que se oponga a la causa de Cristo ya tiene su paga. Punto. Condenación. Sigamos. Porque de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. La cuarta característica es sufrimiento. Sí, hermanos. Sí, hermanos, el sufrimiento por la causa de Cristo no es solamente un mandato, sino es un privilegio. Es un privilegio. Es un regalo de Dios para nosotros, sí. La fe, su gracia, sí, mi amado hermano. Pero con todo y ello hace parte, si hablamos de lo integral del creyente, el sufrimiento. ¿Esto por causa de quién? De Cristo. Así que mi amado hermano, orémosle al Señor para que a la verdad como iglesia bíblica, familias en Cristo, cada uno de sus miembros y cada uno de ustedes, miembros vivos y activos que tienen comunión al Espíritu Santo, puedan disfrutar de las inconmensurables bendiciones. Y esto, mis amados hermanos, por estar firmes, esto por estar en unidad, esto por combatir y esto por sufrir. ¿A causa de qué? Del Evangelio. Sufrir por Cristo, termino, no es una carga, sino más bien un gran honor que Él en su gracia concede a sus santos fieles. Padre, te damos gracias y te bendecimos porque eres nuestro Rey bueno, fiel, santo y justo. Tú eres nuestro Yahweh de toda gracia, Señor. A ti sea toda la honra, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Yahshua, nuestro Jesús el Mesías, nuestro Jesucristo, nuestra propiciación, nuestra redención, nuestra justificación en Él, nuestra resurrección. Por Él, Señor, y solo por Él somos, Señor. Te damos gracias, amado Rey Santo, y te bendecimos. Y sigue levantando, Señor, una iglesia en unidad, Señor. Una iglesia en unidad, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Amados, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Salgan, corran a sus aulas virtuales, sus maestros los están esperando. No me puedo despedir sin darle las gracias a cada uno de ustedes por su ofrenda, su donativo, su diezmo. Gracias por preguntar a los que preguntan dónde dono, dónde ofrendo, dónde diezmo. Gracias, muchas gracias. Que el Señor les bendiga, que tengan el mejor tiempo de aula bíblica, hermanos, y que sigamos creciendo. Amén. Bendiciones para cada uno de ustedes.